Buenas, buenas. Bueno, acá estamos nuevamente y hoy vamos a hablar de los tres pasos primeros que hay que dar para, para manifestar la realidad o concretar lo que queremos, eh, alcanzar nuestro objetivo, caminar hacia una meta. Los tres bases, los tres pilares. Eh, y esos tres pilares son unir lo que pensamos con lo que decimos, con lo que sentimos. Porque para poder generar o alcanzar o ir hacia eso que queremos, tenemos que integrar nuestras fuerzas. Tenemos que integrar la fuerza de nuestro cerebro, la fuerza de nuestra palabra y la fuerza de nuestro corazón, la fuerza de nuestros sentimientos. Cuando integramos esas tres cosas, el universo como que de alguna manera nos ayuda a poder, nos abre las puertas o nos empieza a dar señales, empiezan a aparecer las casualidades, las sincronicidades, pero sí o sí tenemos que estar alineados en esos tres sentidos. Y para eso es muy importante entender cómo funciona la mente. ¿Qué es la mente? ¿Cómo funciona la mente? La mente la verdad que es realmente lo más difícil de manejar. Lo más difícil porque está constantemente pensando, tenemos miles de pensamientos diarios. Como dice el gran conferencista José Luis Parise, es un hervidero de ideas. Es un caos constante. La cabeza está en caos constante, pensando miles de cosas a la vez, constantemente bombardeándonos con cosas. Entonces, cuando entendemos cómo funciona la mente, entendemos cómo esa es su naturaleza. La naturaleza de la mente es esa. Entonces, cuando entendemos cómo funciona, podemos ponernos a un costado y ser los observadores. Empezar a no identificarnos con todos esos pensamientos que aparecen constantemente, que provienen del inconsciente, sino que podemos hacernos a un lado, saber que eso está ahí, constantemente bombardeándonos con ideas, con pensamientos, con cosas, y que nosotros observamos eso y somos otra cosa, nosotros somos el observador. Somos la parte consciente que observa a ese inconsciente hablando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aprender a ordenar esas ideas, ordenarlas para poder decirlas, para poder transmitir nuestro mensaje de una forma clara, de una forma concisa, directa, porque la comunicación es fundamental para lograr nuestros objetivos. Entonces, ordenar esas ideas que tenemos en la cabeza para poder decirlas de la manera que queremos para lograr lo que queremos lograr, eso es lo que debemos hacer para ir hacia nuestros objetivos. Y en este caso vamos a hablar un poco del inconsciente para entender cómo funciona el inconsciente también y describirlo un poco. El inconsciente es la naturaleza misma, digamos. Es la forma que tiene el universo de garantizarse la supervivencia, la naturaleza de garantizarse la supervivencia. Hay un montón de procesos constantemente que se están dando en nuestro cuerpo que son inconscientes. El 95% de todos nuestros procesos son inconscientes. Todos los procesos que hace la célula, cada instante, todo eso es inconsciente y eso es tecnología celular que viene de hace muchísimos años. Entonces, esa tecnología para poder garantizarse la supervivencia a medida que va transcurriendo el tiempo, tiene que ir
tiene que automatizar esos procesos, automatizarlos completamente. O sea que nosotros no podemos influir en cómo reaccionan nuestras células frente a las cosas que van sucediendo. No podemos influir, las células reaccionan constantemente e independientemente de lo que nosotros le digamos, nuestras órdenes. Y por eso podemos vivir, digamos, por eso podemos digerir, por eso podemos hacer un montón de cosas. Ahora, dentro de esos procesos inconscientes que se dan, que hay muchísimos que son buenísimos, que nos garantizan la vida, que nos hacen poder realizar todas nuestras actividades, hay otros que no. Hay otros patrones, otras reacciones inconscientes que no están buenas que las perpetuemos, que no están buenas que sigan habitando nuestro cuerpo. Y bueno, y ahí entra nuestro trabajo. Ahí está nuestro trabajo de identificar cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Cuáles son las reacciones que nos llevan a caminos distintos a los que queremos y cuáles son las reacciones que sí nos benefician. Entonces, entendiendo cómo funciona la mente, cómo son las ideas que constantemente nos bombardean, cómo funciona la cabeza, que es como un mono loco que está saltando de rama en rama, o como un caballo que va hacia un lado, va hacia el otro, es un caballo salvaje, así trabaja nuestra mente. Y entendiendo que el inconsciente es perfecto para que la naturaleza siga perpetuándose, bueno, entendiendo esos dos conceptos podemos como ponernos en una situación en la que nos podemos empezar a beneficiar de estas herramientas, porque la mente es una herramienta que sirve para planificar, para pensar, para ordenar, para diagramar un plan de acción, diagramar algo. Es como que baja la realidad a planos más simples para poder entender el paso a paso que hay que hacer para llevar adelante una tarea. Vamos a poner un ejemplo del inconsciente, ¿no? Una criatura nace en un hogar con unos padres determinados, con unas condiciones en un entorno determinado, una cultura determinada, y claro, la criatura está totalmente abierta a aprender de ese mundo, a aprender cuáles son los comportamientos, cuáles son las rutinas diarias, cuáles son... ¿Cómo hacer? La criatura lo que hace es adaptarse a los padres, porque los padres son los que le dan todo lo que necesita para vivir. Entonces, ese ser humano nuevo que nace toma todos esos comportamientos de los padres, porque lo tiene que hacer para poder vivir en armonía con sus padres. Es lógico eso, y también vivir en armonía con el contexto cultural en el que nace. Entonces nuestra forma de pensar y nuestra forma de analizar la realidad y cómo reaccionar frente a esa realidad, o sea, nuestras creencias y todo eso, en definitiva son protocolos intelectuales heredados de nuestros tatarabuelos a los abuelos, a los bisabuelos, los bisabuelos a los abuelos, los abuelos a los padres y así sucesivamente. Y está bien que sea así, porque si no un ser humano no puede sobrevivir en su familia, nace en una familia y tiene que sí o sí adaptarse al ritmo de esa familia, a cómo esa familia come, cómo esa familia, qué hace, qué empodera a esa familia, qué empodera esa familia que vive en esa cultura. Bueno, entonces, siguiendo con eso que hablábamos de alinear pensamiento, palabra y emoción para poder llevar adelante nuestra vida y que no se transforme en un caos.
de que nos pasan cosas random todo el tiempo, y de que estamos como, bueno, boyando y viendo para acá, saco un poco de acá, saco un poco de allá. Para que no suceda eso tenemos que justamente alinear pensamiento, palabra y emoción. Y vamos ahora con alinear la palabra. Pero para alinear la palabra, primero tenemos que entender cómo funciona la mente. Entender que la mente está así todo el día. Entonces, eso no somos nosotros. ¿Tá? Eso no somos nosotros. Nosotros somos el silencio que observa ese constante. Somos el silencio que observa eso. Y a partir de ese silencio que observa eso, podemos determinar qué es lo que tenemos que decir para acercarnos a nuestro objetivo, cumplir nuestra tarea, lograr lo que nos proponemos. Y ahí lo que sucede es que al empezar a hablar nos vamos a dar cuenta de que lo que decimos no se corresponde con lo que pensamos. ¿Por qué? Porque no tenemos entrenado que los pensamientos se traduzcan en palabras. No tenemos entrenado eso. Nosotros podemos estar pensando algo y cuando queremos expresarlo y llevarlo a palabras para poder comunicarnos, terminamos diciendo otra cosa. Por modismo, por cultura, porque estamos seteados de esa manera. Entonces tenemos que reeducarnos y tenemos que entrenarnos para escuchar lo que hablamos, escucharnos, porque ahí es una de las claves, empezar a escuchar lo que decimos. Si decimos las cosas desde el lado de la paz, desde el lado de la tranquilidad, o si estamos hablando desde la necesidad, hablando desde el miedo. Porque todo el tiempo estamos hablando y vinculándonos y en constante interacción. Entonces, es un entrenamiento día a día que tenemos que ir logrando justamente para poder pasar de lo que pensamos a lo que decimos de una manera orgánica y que no haya interferencias ahí. Y entonces, a partir de que podemos entender cómo funciona la cabeza, que la cabeza todo el tiempo piensa y no para, y que nosotros somos el silencio que observa esos pensamientos. Después, de que no tenemos entrenada la palabra para decir exactamente lo que estamos pensando, sino que muchas veces hay una interferencia ahí y decimos cosas que están en contraposición con lo que pensamos. Una vez que esas dos cosas las podemos identificar y podemos empezar a como prestarles atención, tenemos que pasar al tercer paso, que es que eso que estoy pensando y que quiero decir realmente me lo crea. Y ahí aparece la fe, aparece la confianza, aparece la autoestima. La confianza personal en llevar adelante eso que estoy pensando y que quiero y que digo con la fuerza del sentimiento, la fuerza del corazón, la fuerza, la energía que tiene el cuerpo para mover la energía que hay alrededor y poder manifestar eso que estamos queriendo manifestar. Y ahora el tema es, bueno, está bien, pero ¿cómo hago para sentir lo que quiero sentir si tengo miedo? Bueno, ahí está el gran dilema. El miedo es como, hay que socavarlo con disciplina y con paciencia. ¿Y cómo es? El miedo tiende a paralizar a una persona, a nosotros nos paraliza el miedo, nos hace no actuar. Porque tengo miedo, no actúo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es actuar un poquito. Si el miedo es grande, es actuar un poquito. Entonces, después de esa acción, de esa pequeña acción en contra del miedo,
nos vamos a dar cuenta que al día siguiente el miedo baja un poquito y la acción, y ya nos animamos un poquito más. Y al día siguiente el miedo baja un poco más y nos animamos un poco más. Y así sucesivamente hasta que ya el miedo empieza a desaparecer y nosotros fuimos ganando confianza. Y ya ese miedo que estaba acá y la confianza que la teníamos en el piso empieza a darse vuelta. Pero todo eso, ¿cómo es? Con disciplina, con paciencia, porque no es de un día para el otro, y con repetición tras repetición. O sea, yo tengo que repetir eso que quiero lograr, lo tengo que repetir. Y al principio me va a salir más o menos, pero después me va a empezar a salir mejor. Y después me va a empezar a salir mejor. Y así sucesivamente. Entonces, ahí empiezo a contar con el caudal de fe que necesito para ir hacia el objetivo que quiero ir. Por eso se relaciona mucho con la voluntad y con la paciencia. Porque si vos unís, y disciplina, ¿no? Que está muy emparentada con la voluntad. Si vos unís la voluntad de hacer, aunque te dé miedo, las cosas, y lo volvés a repetir al día siguiente, y lo volvés a repetir al día siguiente, y lo volvés a repetir al día siguiente, ahí se genera la transformación, ahí se genera la alquimia del pensamiento. Un pensamiento que antes te daba miedo, que no creía que era posible, empieza a ser posible, empieza a transformarse esa visión de vos mismo. Y de repente te empezás a dar cuenta de que estás haciendo eso que deseabas hacer, que anhelabas hacer. O por lo menos estás mucho más cerca de eso que antes. Entonces, le pongo palabras a lo que pienso. Le pongo las palabras correctas. Le pongo las palabras que son las que realmente reflejan lo que estoy pensando. Y para eso me tengo que escuchar. Y después tengo que poner sentimiento en eso. Poner corazón, en definitiva. Y una vez que esas tres cositas se alinean y se integran esas fuerzas, ahí la máquina del universo entiende el mensaje y empieza a generar las sincronicidades y las cosas para que eso suceda. Está buena la aclaración que este mensaje que estoy transmitiendo es la enseñanza de José Luis Parise en su escuela. Yo lo sigo por las redes, estudio sus videos, los anoto todo lo que dice y bueno, quiero compartir su mensaje porque me parece un mensaje que a mí me ayudó muchísimo a entender cuestiones metafísicas que ayudan a la creación de la realidad y bueno, me nace transmitir su mensaje, así que está buena la aclaración para que todos sepamos de dónde viene esta fuente de información. Y por otro lado quiero mencionar dos frases que están muy buenas, que una es: se trata de lo que hacemos con lo que sabemos. Y eso está bueno llevarlo a la práctica, porque muchas veces nos quedamos en la mente. Hay exceso de información ahora con las redes, con todo el internet y con todo. Y en definitiva, saber es saber hacer, no saber desde el saber nomás. Es saber hacer. O sea, es lo que hacemos con lo que sabemos. Por eso está buena la frase. Porque es lo que hacemos con lo que sabemos lo que determina realmente si hemos comprendido eso que creemos saber. Y por otro lado, hay un gran amigo mío, terapeuta de muchísimos años, más grande que yo, de muchos años de
experiencia y de camino recorrido, y que me dio una frase en uno de los cursos que yo tomé con él, me dio otra frase también que me ayuda mucho, que es que todo el tiempo nosotros estamos expresando el resultado de la comprensión que tenemos de la realidad. Todo el tiempo estamos expresando ese resultado. Entonces, si tenemos un inconveniente físico o un inconveniente emocional o un inconveniente, es que estamos comprendiendo la realidad de esa manera. Entonces, eso nos lleva a tener que hacernos cargo, a ponernos en el centro de la cuestión. Y eso no significa que tengamos que comprender las cosas perfectamente y que nunca nos va a suceder nada, no, todo lo contrario. Vamos a vivir momentos de dolor, vamos a vivir momentos de alegría, vamos a vivir momentos de tristeza, vamos a vivir momentos de euforia, y todo es parte de lo mismo, digamos. Porque el universo, o sea, el mundo es cíclico. Tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Así como el calor y el frío forman parte de la vida, el día y la noche también es el tema de sentir estas cosas, ¿no? De sentir confusión en algunos momentos y en otros momentos una claridad impresionante, y después tristeza por alguna cuestión, y después alegría que te explota el corazón. Entonces son todos procesos normales que vamos a seguir viviendo a medida que vamos viviendo y escalando en nuestra evolución. Y para último, para terminar este video, quería mencionar la última frase, que es que hoy tenemos y se manifiesta alrededor nuestro todo lo que nuestra conciencia nos permite. Y es algo muy profundo, porque muchas veces nosotros queremos que las cosas sean de otra manera, pero bueno, para que las cosas sean de otra manera tenemos que realmente hacer un trabajo interno, de mover las fichas adentro para que se muevan afuera. Entonces, amiguémonos con la realidad que tenemos hoy, amiguémonos con las condiciones en las que vivimos, con los actores con los que nos cruzamos, nuestra familia, amigos. Amiguémonos con todo el entorno, seamos suaves, no nos juzguemos tanto, entendamos que lo podemos hacer mejor, sí, eso está bueno, entender que lo podés hacer mejor, sí, y tenemos que tener la fe de que sí, y bueno, y a partir de ahí empezar a seguir construyendo el día a día que queremos para nuestras vidas, en total gratitud por lo que existe y por lo que hay, que es la llave para para que nos asistan fuerzas superiores. Primero tenemos que estar usando las fuerzas que tenemos en este momento, en todo sentido. Y eso es fundamental, porque nosotros a veces pedimos que las cosas cambien, pero alrededor no nos damos cuenta, tenemos todas las herramientas para generar ese cambio. Entonces las herramientas ya las tenemos, están a disposición. Ahora, usarlas al máximo potencial, y una vez que las estamos usando al máximo potencial, recién ahí nos van a brindar nuevas herramientas. Bueno, lo dejamos hasta acá. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo.